Muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Mi nombre es Luis Garres, soy terapeuta, mentor y escritor. Estoy ayudando ya a muchas personas pues a superar bloqueos, nudos en su energía en cuanto al sistema emocional y mental. También me encanta el crecimiento espiritual y la espiritualidad, la sabiduría más importante en cuanto al conocimiento de nuestra propia esencia, de quiénes somos, de nuestra verdadera naturaleza. Siempre os digo que somos seres de luz, almas encarnadas en un vehículo, en un cuerpo físico, para, con la experiencia de la materia, seguir evolucionando y progresando en conciencia y en amor gracias a la etapa física que hoy llamamos vida y que estamos experimentando. Pues estoy ayudando a muchas personas, como os digo, a través de mis terapias y de mi mentoría privada, pues a superar todo tipo de nudos, problemas, bloqueos en su energía, Cuando hablamos de energía estamos hablando de la mentalidad, del sistema de creencias, de todo lo que nos paraliza, que al final son los bloqueos, los límites, los miedos que nosotros mismos o que otras personas, otros paradigmas externos al final han inculcado en nosotros, en nuestro ser, hemos otorgado el valor de verdad a esos paradigmas y ahora son los que precisamente están paralizando nuestro crecimiento en la vida, en la materia. Luego también hablamos de bloqueos emocionales porque las emociones de baja vibración, si no las sabemos gestionar, si no sabemos solucionarlas, si no entendemos la mente, su funcionamiento y cómo nos boicotea, pues finalmente puede llevarnos a vidas totalmente contraproducentes. Así que hay que entender que la mentalidad es la clave de una vida, una vida de felicidad, una vida de realización personal. Y si estamos pues bajo paradigmas, bajo creencias negativas, porque nos están perjudicando, porque nos están llevando a caminos inadecuados en nuestra vida, pues hay que ponerle solución. A eso me dedico principalmente en cuanto a lo que se refiere la mentoría y la terapia, en este caso. También me encanta escribir, soy escritor, soy autor del libro de la trilogía Eres Alfa y Omega. Aquí está todo el conocimiento volcado en el tomo 1, pero también en el tomo 2 y 3 que están a punto de pues salir. Estoy a punto de publicar el tomo 2 y ya a punto de terminar de escribir el 3, así que pronto vais a tener disponible la trilogía completa. Ahora ya puedes empezar con el tomo número 1, siempre os dejo debajo del vídeo un enlace al conocimiento que he volcado en ese libro. Siempre, lógicamente, si esta enseñanza, si lo que voy a contarte, si el entrenamiento que haces conmigo, pues resuena con tu corazón y de verdad te está ayudando, lo estás aplicando a tu vida, te es útil, te aporta y crees en él. Sin duda, por eso me gusta pues entrenar con vosotros a diario, que conozcáis pues cuáles son digamos las herramientas que utilizo, cuáles son las estrategias, cuál es la mentalidad, cuál es el conocimiento, porque como te he dicho al principio, tengo una mente abierta y estoy abierto a todo el conocimiento, también al conocimiento ancestral, espiritual, iniciático, porque estoy convencido, es mi creencia, de que el ser humano cuando conoce ese conocimiento iniciático, que nos habla de que el poder está dentro de nosotros, el poder de crear la realidad que deseamos depende únicamente de nosotros, utilizo ese conocimiento para crear la magia, para crear la manifestación en tu vida física. Se le llama la ley de atracción, la ley de manifestación, tiene muchos nombres, pero en definitiva es construir la vida que realmente quieres vivir en este plano y en este momento. Eso se puede lograr cuando entrenamos adecuadamente la mente, el sistema de creencias. Por lo tanto, ese conocimiento para mí es fundamental. Entender el mundo espiritual, el conocimiento de la espiritualidad también es importante porque le da sentido, le da significado, le da un propósito a tu vida y, como te digo, un sentido y un significado a todo lo que haces. Cuando sabes que cualquier decisión, acción que haces, si está enfocada en el bien o está enfocada en el mal, en las malas intenciones, en la sombra, en la oscuridad, pues va a tener una repercusión en tu vida y va a suponer cosas importantes que van a ocurrir. ¿Por qué? Pues porque vivimos también bajo un principio que se llama el principio, la ley de causa y efecto. Todo lo que hacemos en nuestra vida pues tiene un efecto en base a
si lo que estamos haciendo es una buena acción o es una mala acción. Esto va a tener su repercusión, porque así es como el alma aprende, así es como el alma adquiere conciencia a través de la ley del karma o la ley del causa y efecto que rige también en el universo. Son varias las leyes universales, todas ellas están explicadas en mi libro Eres Alfa y Omega, y puedes estudiarlas con un lenguaje claro, sencillo, las vas a entender sobre todo pues muy fácil, precisamente para que las apliques, porque es un conocimiento práctico que he escrito principalmente para que lo apliques a tu vida en la materia. El conocimiento es inútil si no sabemos aplicarlo, si no sabemos convertirlo en sabiduría en nuestra vida y si no nos sirve para pues mantener en las áreas maestras del ser humano, salud, dinero y amor, pues una vida plena, fructífera y feliz. Entonces, al final, todo este conocimiento tiene un objetivo práctico, porque cuando creamos una gran vida, quiere decir que estamos creando en nosotros una gran persona, un gran ser humano que ha entendido los principios, las leyes universales, que ha entendido la ley del amor, que es quien crea todo, quien nos ha creado. En base a la ley del amor hemos sido creados, y nosotros también tenemos que, como co-creadores del universo, estamos creando nuestra propia creación, nuestra propia vida. Tenemos que crear esa vida, esa creación en base también a la ley del amor y siguiendo esas mismas leyes y principios, que son leyes y principios que han venido los maestros espirituales más importantes pues a contarnos a través de la sabiduría oculta. Se le llama oculta porque siempre ha estado oculta para la masa, para la población, y codificada, es decir, no todo el mundo está preparado, no todo el mundo tiene la conciencia suficiente para entender los mensajes que han sido ahí puestos en los libros sagrados, en toda la enseñanza iniciática. Pues no todos los seres humanos van a entenderla o van a estar preparados para entenderla. Por eso en la Biblia, Jesús de Nazaret, por ejemplo, hablaba siempre en parábola en cuanto a sus enseñanzas, y de hecho decía que tenía dos formas de enseñar, una para la multitud, para la masa, que estaba llena de parábolas, que estaba llena de simbolismo, y otra para sus discípulos, que era, digamos, para las personas que estaba entrenando en cuanto al conocimiento iniciático. Estas personas sí iban a conocer, sí iban a entender, porque tenía, como te digo, dos formas de enseñar. La otra era porque hacia la masa, con parábolas, con ocultismo al final, pues era porque no todos iban a estar preparados, solamente los despiertos, solamente los iniciados iban a comprender sus mensajes, y los demás pues no lo iban a hacer. Pues así es como el conocimiento espiritual más importante ha ido avanzando a lo largo de la historia de la humanidad. Se ha ido tergiversando y manipulando por todas las religiones que luego ha creado el hombre en nombre de estos grandes maestros espirituales, cuando ellos eran los primeros que pedían que no se hiciese eso, que no se levantara ninguna religión, ningún santuario, que no se orara en comunidad, porque de hecho hablaban de la hipocresía que supone hacerlo de esta manera. ¿Por qué? Pues porque al final la evolución, el crecimiento espiritual es un movimiento individual de cada ser humano en su propio proceso evolutivo, y así es como hay que hacerlo. Hablaban de que no se idolatrase a ellos mismos, que no se crearan templos en su nombre, y el ser humano ha hecho pues justamente todo lo contrario. Por eso ha manipulado, ha tergiversado, ha explicado a su manera, con intenciones siempre ocultas de pues las intenciones oscuras de los hombres en cuanto a la manipulación, al control de la población, al sometimiento, al introducir el miedo para anular el poder interior, a que nos conozcamos, que realmente somos alfa y omega, somos dioses en potencia y somos creadores de realidad. Esto nunca ha interesado a los movimientos del hombre en cuanto a la religión, y por eso pues hay tanta manipulación, pero por suerte podemos acceder a los escritos iniciáticos, a los escritos más importantes que siguen estando ahí, y que cuando investigas, cuando indagas, cuando los conoces, cuando los empiezas a leer
y los filtras por tu propio sistema de creencias que no está manipulado por ningún tipo de religión ni movimiento de tipo religioso, pues empiezas a entender estos mensajes y entiendes que en realidad lo que se estaba buscando, lo que se está buscando siempre es la autosuficiencia, la autonomía del individuo en cuanto a su crecimiento y en cuanto a su expansión individual, porque eso es lo que va a hacer que la propia humanidad, el propio mundo, se expanda, se progrese, evolucione, gracias a la evolución, y es un movimiento, es un despertar individual. Así que, fíjate, hay mucha enseñanza que aprender. Yo sigo trabajando, sigo aprendiendo cada día de muchos mentores a nivel espiritual, crecimiento personal, mentalidad, porque hay que ir uniendo piezas y hay que ir entendiendo pues quiénes somos en realidad, qué hemos venido a hacer aquí, cuál es la perspectiva general de nuestro misterio, la existencia del ser humano en el universo. Y a partir de ahí utilizo todo ese conocimiento, lo condenso y creo mis propios métodos, mis propias terapias, mis propias mentorías, y ayudo a las personas pues con toda esta enseñanza, y sin duda funciona, porque cuando hablas con el corazón, cuando hablas con una creencia que no busca ningún tipo de interés, solamente el de ayudar, el de crear, el de hacer que la vida de ese ser humano que acude a ti pues sea mejor cuando termine de estar contigo, tome decisiones en base a su corazón y no en base al miedo, en base a la mente, en base al que dirán, en base a sus propios miedos, pues sin duda, como te digo, funciona, y la gente, las personas toman decisiones, cambian, transforman sus vidas, porque ellos se transforman, porque ellos son los primeros que se transforman y transforman su sistema de creencias gracias al entrenamiento mental y emocional que imparto con ellos. Y hoy voy a hablarte de cómo ayudar a un hijo adolescente. Estamos hablando de una serie de vídeos para ayudar a los menores, a los adolescentes. Este vídeo está pues enfocado a las personas adultas, en realidad enfocado a cualquier persona, seas menor, adolescente o adulto, padre, tutor, que tenga a cargo pues a personas jóvenes, adolescentes. Voy a hablarte de cómo ayudar a un hijo, a una hija adolescente, a una persona adolescente con baja autoestima. Vamos a hablar de baja autoestima en esta edad de la adolescencia, de los niños, y cómo podemos ayudarles mejor. Así que este vídeo te interesa si pues tienes a tu cargo, conoces o puedes ayudar a personas que se encuentran en este tramo de edad difícil, delicado, y pues están con una baja autoestima de sí mismos, de sí mismas. Así que vamos a empezar, quédate hasta el final porque te va a ayudar sin duda todo este conocimiento. Voy a tratar de aportarte, como siempre, el máximo valor. Cuando hablamos de baja autoestima, estamos hablando de una vibración baja. Sabemos que una vibración baja es un pensamiento, una emoción y una acción, a eso le llamamos vibración, frecuencia de vibración. Todo ser humano está emitiendo una frecuencia de vibración afuera, al exterior, al universo, y hablamos de que es baja porque está cercana a las emociones negativas. Cuando hablamos de emociones negativas, porque en realidad no hay emociones negativas ni positivas, todas son emociones adaptativas a las circunstancias, al medio, a lo que nos está ocurriendo, pero son negativas cuando pues no nos están haciendo bien, nos están perjudicando, cuando no queremos sentir ese tipo de emoción en nosotros porque nos hace sentir mal. Por eso las llamamos negativas, y son de baja vibración porque están cercanas a la vibración del miedo. Están cercanas, si aquí tenemos el punto del miedo y aquí tenemos el punto del amor en contrapuesto, esta es la polaridad, son los extremos, pues las vibraciones positivas están cercanas al amor, y todas las que se derivan de las emociones que conocemos como positivas, optimismo, libertad, confianza, pues todas ellas son emociones de alta vibración, cercanas al amor, a la confianza. Y las vibraciones de baja vibración, la frecuencia de vibración de baja vibración, las cercanas al miedo. Estamos hablando pues de negatividad, tristeza, ansiedad, depresión, baja autoestima es una de ellas. Pues por lo tanto ya sabemos catalogarlas, ya sabemos que la baja autoestima es una vibración de baja vibración, porque nos hace sentir mal. Cuando una persona tiene una autoestima baja de sí misma es que no se valora, no siente
ese amor propio que hay que sentir, no siente esa estima alta hacia ella misma, hacia él mismo, y por lo tanto le está haciendo sentirse mal, le está limitando, le está creando inseguridad, desconfianza, no le está permitiendo pues expandirse, sino todo lo contrario, se está contrayendo debido a esa emoción. Pues cuando un adolescente está experimentando baja autoestima, pues es entendible porque estamos en una edad delicada, como te decía antes, porque empieza la independencia de esta persona y cuando va a salir de la dependencia del nido, de haber estado siempre pues dependiente de sus propios padres, de su propio núcleo familiar, pues se hace ya independiente, está en una edad en la que tiene que salir a lo que es la vida, por llamarle de alguna manera, y lógicamente pues surgen todos los miedos que todos hemos sentido en esas edades, inseguridades, nos comparábamos pues con nuestros propios amigos, con personas cercanas, con nuestra propia familia. Empezamos con esa competitividad que es insana y que la comparación siempre lo va a ser, siempre va a ser negativa, porque lógicamente no hay que compararse, pero en ese punto, en esa edad, pues esto aparece. Como te digo, los miedos y esas inseguridades son propias del propio proceso de independencia que el menor está experimentando. Es una etapa de cambios importantes, cambios físicos, cambios psicológicos en cuanto al nuevo sistema de creencias, a la mente que se abre a una vida ya pues fuera del nido, y entonces pues es muy probable que aparezca esos momentos de baja autoestima en el adolescente. Hay muchas veces que los padres contribuyen a la formación del carácter y de la personalidad en el menor a través de sus palabras, de lo que les dicen. Por eso es muy importante pues que sean padres conscientes, despiertos, que entiendan el proceso, como todos hemos pasado por ahí, pero por desgracia muchas veces parece que se nos olvida y pues a través de nuestras palabras herimos muchas veces, metemos el dedo en la herida donde no hay que meterlo, con palabras que finalmente bajan la autoestima del menor cuando, por ejemplo, los comparamos con sus hermanos, con sus amigos, para decirles que ellos pues no están haciendo bien tal cosa o no están a la altura de cómo tienen que estar según otras personas. Ahí ya estamos perjudicándoles, y a través de nuestras palabras también, como digo, y las acciones y nuestro propio ejemplo como adultos, pues muchas veces contribuimos a que ese carácter pues no sea el adecuado. Por eso es tan importante la educación, y en el momento, en ese intervalo de vida, pues los padres son factores decisivos en ese. Se está forjando el carácter del menor, de lo que va a ser el adulto, y es muy importante pues tratar con mucha delicadeza pues todo lo que le decimos, todas las acciones que realizamos junto al menor. Así que ¿cómo hay que enfocar esta educación hacia el adolescente para que su autoestima sea alta, para que empiece a apreciarse a sí mismo, a valorarse? Pues hay que reforzar sus puntos fuertes. Todos sabemos que todos los seres humanos tenemos puntos fuertes, tenemos talentos, habilidades más fuertes, tenemos también debilidades, tenemos puntos débiles que también hay que reforzar. Pues hay que reforzar, hay que elogiar sus puntos de fortaleza, que si somos observadores y si estamos atentos a ellos, los vamos a ver, porque como te digo, todos tenemos esos puntos de fortaleza, y vamos a enseñarles a que también tenemos todas debilidades, cosas que hay que trabajar en nosotros, en nuestro carácter, y que no pasa nada, porque estamos aquí para trabajar precisamente en esas debilidades, y ahí es donde hay que entrenar más, y eso es lo que hay que inculcarle, hay que enseñarle al menor que en sus debilidades pues hay que trabajar más, pero no sin ninguna crítica y sin ninguna connotación negativa al respecto, porque todos los seres humanos tenemos esos puntos, esas virtudes y esos talentos, y también pues esas debilidades que hay que potenciar. Hay que valorar, hay que explicarles que en la vida lo que más valor va a tener de cada ser humano va a ser su capacidad de esforzarse,
su disciplina. Lo disciplinado y lo disciplinada que sea es lo que le va a llevar al éxito en la vida. Hay que empezar ya a inculcarle la mentalidad adecuada del éxito, que es esta. Hay que hablarle también del fracaso, de la cultura errónea del fracaso que a todos nos han enseñado. Ese miedo al fracaso viene de esa cultura que nos han enseñado, de que parece que está prohibido fracasar o parece que está prohibido cometer un error en cuanto a algo que quieres hacer en tu vida. Por eso muy pocas personas acaban emprendiendo y acaban teniendo éxito en sus emprendimientos, porque finalmente si no cambian el sistema de creencias, esa cultura del fracaso que en España y en muchos países pues está tan inculcada, que parece que no puedes fracasar, no puedes tener errores, no puedes levantarte muchas veces en errores que has cometido y seguir avanzando. Pues esa cultura hay que cambiarla y hay que empezar a cambiarla cuanto antes en el menor. Nosotros tenemos que ser quienes pues ayudemos a ese cambio, pero lógicamente nosotros, en nuestro sistema de creencias tiene que estar ya ese cambio de paradigma hecho, porque si mantenemos el paradigma de la cultura antigua del fracaso, vamos a educar a personas con miedo a intentar cosas nuevas, con miedo a salir de su zona de confort, porque precisamente van a sentir un miedo terrible a fracasar ante los demás. Hay que enseñarles pues que la cultura del éxito es una cultura que está basada en que no pasa nada si fracasas. De hecho, hay que fracasar muchas veces, porque eso quiere decir que estás adquiriendo experiencia, estás aprendiendo a llegar a donde quieres. Siempre se dice que el éxito está lleno de escalones de fracasos. La cultura, por ejemplo, americana, sobre todo en los países en Norteamérica principalmente y en todos estos países anglosajones que son más emprendedores desde siempre, pues cuando fracasan saben que es un paso más hacia adelante, hacia el éxito. Y todas las personas exitosas de la historia pues nos lo han dicho siempre en su biografía, en su historia, en su vida personal, en sus logros, pues que ha sido gracias a cambiar esa cultura del fracaso que lo que les ha llevado al éxito, porque finalmente el éxito es una insistencia, es una repetición constante hasta que consigues llegar hasta donde quieres, y está plagado de errores, está plagado de fracasos. Lo importante, la diferencia de las personas exitosas es que no han abandonado, no se han detenido ante ese error puntual o ante ese fracaso puntual, no lo han visto como un fracaso, sino como un avance más, como una adquisición de más experiencia hasta lograr lo que deseaban. Pues esta es la cultura, esta es la mentalidad, este es el paradigma que hay que empezar a enseñarles a los adolescentes cuanto antes. Se dice que fracases cuanto antes mejor, cuanto más joven mejor, porque mayor experiencia vas a adquirir mucho antes y antes vas a llegar al éxito que pretendes. Ese es el paradigma adecuado, pues a partir de ahí hay que educar a nuestros menores, a nuestros adolescentes, con ese nuevo sistema de creencias. Hay que enseñarles la responsabilidad. No puedes ser exitoso, no puedes tener una autoestima alta si no eres responsable de tu propia vida, porque precisamente la autoestima baja viene del estado del victimismo. Cuando una persona se convierte en víctima de su propia vida, no se hace responsable, justifica todo lo que hace pues en cuanto a sus propias limitaciones mentales, culpa a los demás de lo que le ocurre, de su propia vida, se queja continuamente, tiene una actitud negativa, pues va a bajar su autoestima, es inevitable. Pero cuando una persona sale del victimismo, entiende que el éxito en la vida exige salirte del victimismo, hacerte responsable de tu vida, y eso es lo que nos han enseñado todos los grandes maestros espirituales en sus enseñanzas. Tienes que hacerte responsable de tu propia vida, y a partir de ahí, cuando adquieres esa responsabilidad, es cuando entrenas de verdad tu autoestima y cuando la elevas, porque ya sabes que todo depende de ti, que depende de tus acciones, que depende de tu mentalidad y que depende de las decisiones que vayas tomando. Y a partir de ahí, como te digo, empieza esa firmeza en tu responsabilidad y ayuda mucho a ganar responsabilidad en la etapa adolescente, pues que los padres sean conscientes, despiertos de que su hijo o su hija tiene que hacerse responsable cada vez más de sus acciones, de asumir las consecuencias de sus decisiones. Pues el hecho de tener reglas, estamos hablando de reglas, de límites en el propio hogar, que se mantengan, que sean firmes esas reglas,
que haya que respetarlas, que aprenda el menor, el adolescente, a no saltárselas, a no transgredirlas, sino que tiene que respetarlas porque vive bajo el hogar familiar y tiene que respetar esas reglas. Eso le va a hacer pues entrenar su responsabilidad. Necesitamos también eso, es un entrenamiento en cuanto a nuestra responsabilidad para hacernos cada vez precisamente más responsables cumpliendo estas normas, estas reglas que nos van a llevar a esa firmeza tan importante y a salir del victimismo, a entender que hay que hacerse responsables. Si queremos crecer en nuestra vida hay que hacerse responsables 100% de todo lo que ocurre en nuestra vida. Tenemos que promover que haga lo que le apasiona. Esto es muy importante, hay que salir ya del paradigma de la educación, del falso paradigma, la mentira en la que hemos vivido. Las personas que hemos estado siempre pues bajo el paradigma de los títulos, de la universidad, de estudia lo que te va a llevar a un buen sueldo, lo que te va a llevar a un buen trabajo, a la estabilidad, a la seguridad económica, etc. Todo esto sabemos que es un fracaso, es un error y hay que empezar a educar al adolescente escuchándolo, observándolo, viendo qué es lo que le apasiona de verdad, qué es lo que más le gusta, qué es lo que, a qué dedica el tiempo ese que tiene de ocio, qué es lo que más le gusta hacer, pero que sea algo lógicamente que le apasione y que sea algo productivo, que de ahí pueda salir un porvenir, un modo de vida. Pues hay que promover que haga lo que le apasiona, hay que promover al menor que busque sus pasiones, que busque lo que más ama y que continúe por ahí su carrera en cuanto al área laboral, del negocio, de la empresa, del trabajo. Hay que apoyar sus talentos porque cuando hace lo que le apasiona va a sacar a relucir sus mayores habilidades, sus mayores talentos, pues hay que decirle que siga por ese camino porque así es como más realizado o realizada se va a sentir, más feliz va a ser en su vida y mejor va a poder ayudar y contribuir a la humanidad con lo que haga. Eso hay que empezar a educarles desde esta manera. Esa es la educación del futuro, del presente, ya una educación de una conciencia más alta. Van por ahí, es por donde hay que llevar al adolescente y por eso os digo que hay que apoyarlo en sus talentos, hay que reforzarle porque eso le va a dar confianza, va a activar su creatividad y le va a dar mayor seguridad, eso ya va a elevar su autoestima sin duda y va a crear una identidad ya personal. Sabemos que estamos en un proceso en el que está creando su propia identidad, su propio yo, nuestro propio yo lo creamos en base a un sistema de creencias, siempre es igual. Lo correcto, lo que debemos de hacer es que ese sistema de creencias sea el adecuado para nosotros, porque sea el que nos va a llevar a realmente lo que queremos conseguir, a la realidad que queremos manifestar. Pues eso es lo que hay que propulsar, lo que hay que enseñar, lo que hay que impulsar en el adolescente. ¿Qué hay que hacer más? Pues hay que pasar tiempo de calidad con ellos, hay que conocerlos de verdad. Aunque tengamos poco tiempo, a veces la vida que llevamos sabemos que los padres pues trabajan, hay poco tiempo, pero que el tiempo hay que sacarlo, el tiempo diario hay que sacarlo para conocer de verdad al menor, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus preocupaciones, qué nos tiene que decir, hay que hablar de corazón a corazón, hay que salir muchas veces de la crítica, hay que salir del juicio, hay que salir de nuestros propios miedos, de nuestros propios egos que tenemos como adultos y hay que escuchar al menor que nos hable y tener tiempo de calidad, muy importante porque vamos a sacar conclusiones en cuanto a cómo podemos ayudarle si está pasando por ese proceso de baja autoestima, porque él mismo, ella misma nos lo va a acabar desvelando, nos va a decir sus miedos, sus preocupaciones, pero por eso necesitamos tiempo de calidad. Muchas veces no es tanto la cantidad de tiempo que tenemos que pasar con ellos, sino la calidad de ese tiempo, la calidad de escucha, la calidad de no distracción, la calidad de interiorizar con él, con ella, de tomarnos en serio lo que nos dice, de no minimizar sus preocupaciones porque creamos que son preocupaciones de la adolescencia típicas. No, hay que estar con ellos, hay que escucharlos y ellos son los que nos van a dar pistas para poder ayudarlos de la mejor manera. ¿Qué hay que hacer más? Pues hay que inculcarle, hay que explicarle lo importante que son un estilo de vida, lo importante que es un estilo de vida saludable para construir los cimientos correctos en cuanto a un sistema emocional estable. Hay que decirles
que el sistema emocional, el sistema mental, la estabilidad emocional es fundamental para el éxito de una persona en la materia. Por lo tanto, hay que hablarles de hábitos de vida saludables, tenemos que crear un estilo saludable en familia, tenemos que ser ejemplos nosotros, nos tienen que ver a nosotros como ejemplo, si no, por mucho que les digamos lo que hay que comer, cómo hay que hacer, cómo hay que ordenar tu vida en cuanto a horario de descanso, de sueño, de ejercicio, si no lo estamos haciendo nosotros, ellos no nos van a ver como autoridad, ellos nos van a ver como autoridad a los adultos cuando estamos siendo ejemplos nosotros de que cuidamos nuestra alimentación, que sabemos que hay una alimentación adecuada para un sistema nervioso equilibrado, para un sistema emocional equilibrado, que hay alimentos como el omega 3, el omega 6 que son fundamentales para el buen funcionamiento de nuestro cerebro, de nuestra mente, de nuestro sistema emocional y que hay que introducirlos en nuestra alimentación. Si no nos ven a nosotros como ejemplo de constancia en el ejercicio físico diario, en el movimiento, que sabemos que es lo que nos da salud, que sabemos que si nos paramos enfermamos, porque es así, hay que enseñarles que el movimiento, la actividad física lleva a que se produzcan nuevas conexiones neuronales en nuestro cerebro y todo ello va a ayudar a nuestra capacidad de pensar mejor, de concentración, de superar, de enfrentar con mayor inteligencia, con mayor predisposición cualquier circunstancia externa, cualquier problema, cualquier contratiempo, cualquier adversidad que llegue a nuestra vida, vamos a saber resolverla mejor gracias a los hábitos de vida saludables en alimentación, también en ejercicio físico. Vamos a explicarles lo que ocurre a nivel químico en nuestro cerebro, que liberamos la hormona de la felicidad, las endorfinas, la dopamina, la serotonina, hormonas de la felicidad, de la calma, de la relajación, tan importantes para nuestro sistema emocional y reequilibrio. Hay que explicarles esto, pero hay que hacerlo nosotros, como digo, como ejemplo. Hay que explicarles lo importante que es el descanso, las horas de sueño adecuadas. Se recomienda que intentemos llegar a 7 horas en la medida de lo posible de sueño de calidad. ¿Por qué? Pues porque también se regenera no solo a nivel celular todo nuestro cuerpo, sino hay un trabajo de regeneración en nuestro cerebro que hace pues que enfrentemos la vida con menos miedo, con menos ansiedad y con mayor predisposición y actitud positiva. Eso ocurre gracias al descanso, al orden en las horas nocturnas, al sueño correcto. Muy importante ser nosotros ejemplos de una vida ordenada en los hábitos de vida saludables para que ellos entiendan que eso es lo que les va a dar estabilidad emocional y lo que les va a permitir pues ser más productivos, conseguir sus objetivos, llevar mejor los estudios, tener una vida más estable y no caer en adicciones perjudiciales, en drogas, en malas compañías, etc. Muy importante ser nosotros deportistas, personas saludables, que no fumamos, que no abusamos de ninguna adicción, que llevamos una vida equilibrada y que seguimos un orden disciplinado en las comidas, en los descansos, etc. Esto es muy importante, hay que enseñárselo, hay que explicárselo. Te acabo de dar una lección rápida de lo que son los hábitos de vida saludables en cuanto a la mente, pero es importante que los aprendas para que tú los inculques al adolescente y le enseñes y les digas la importancia que tienen, pues alimentación, ejercicio físico, descanso, el entorno en el que nos relacionamos, las personas. Es muy importante relacionarse con personas de buena vibración, de vibración alta, personas positivas, personas alegres, personas que tienen un sistema de creencias en cuanto a crear una gran vida y no están centradas, no tienen su atención en el miedo, en la negatividad, en la queja. Esto es muy importante, que también lo vayan entendiendo, que es necesario estar con las personas adecuadas y que hay que hacer un trabajo mental diario. Hay que empezar a enseñarles a nuestros adolescentes que la meditación hay que hacerla, que igual que nos cuidamos a nivel físico y vamos al gimnasio, hay que ir al gimnasio de la mente a diario. Hay que hacer trabajos de relajación de 5 o 10 minutos cada día antes de ir a dormir, al despertar, en los momentos clave del día. Pues hay que aprender a respirar, hay que hacer trabajos de respiración profunda, hay que enseñarles lo básico en cuanto a los ejercicios de relajación,
¿Por qué? Pues porque ello nuevamente nos lleva a un sistema emocional y mental equilibrado. Hay que introducirlos en la meditación porque es necesario para la vida de hoy en día, para la conciencia y para la era en la que estamos ya. Es fundamental introducir estos ejercicios y nuevamente que seamos nosotros ejemplo en nuestros hábitos, de que nos vean pues hacerlos, y que eso nos ayuda en todas nuestras áreas, en nuestra área profesional, de relaciones, etc. ¿Qué hay que enseñarles más? Pues nunca ridiculizarlos en público, sobre todo delante de sus amigos, de sus compañeros, etc. Porque eso sí que, como está en una etapa de inseguridad, en una etapa pues de comparación continua, hay que tratar de ser muy sensibles a ello y no hacer comentarios negativos delante de otras personas que puedan estar ellos, porque es un momento en el que se están labrando los cimientos, están haciéndose sus cimientos en cuanto a su carácter, y hay que entenderlo, son muy sensibles, hay que entender que no es el momento, lógicamente nunca lo es, ni de la crítica, ni del juicio, ni de los comentarios negativos, destructivos, que no sirven pues para nada. Tampoco hay que sobreprotegerlos, esto es algo que también hacen muchos padres, actuando a través de sus propios miedos, de los miedos de los adultos, pues tratan de sobreproteger al adolescente, y eso finalmente crea adolescentes indefensos, dependientes, y finalmente todo lo que es la dependencia, la inseguridad, pues nos lleva a la baja autoestima. Así que hay que empezar a no sobreprotegerlos tanto, a que ellos se equivoquen, a que ellos tomen decisiones, a que ellos acarreen con las consecuencias de sus errores. Eso les va a hacer crear cada vez pues una mayor responsabilidad en ellos mismos, van a querer asumir responsabilidades, y pues el hecho de que sean cada vez más independientes pues les va a hacer más fuertes. No hay que hacer adolescentes indefensos por la sobreprotección, que esto es lo que está ocurriendo principalmente en la educación que se lleva hoy en día, sino pues empezar a darles ese espacio, esa dependencia, esa responsabilidad que tienen que ir asumiendo, para que así su autoestima pues esté siempre alta, esté entrenada. Esto es lo que hoy quería enseñaros, toda esta enseñanza, para que vosotros se las enseñéis a los adolescentes, o si estáis viendo el vídeo y sois adolescentes, estáis en esa etapa, todo esto os sirve, es muy útil, de mucho valor, para que vuestra autoestima esté alta, vuestro sistema emocional esté siempre pues como tiene que estar, que es bien entrenado. Si os ha servido, si os ha ayudado toda esta enseñanza, si queréis interiorizar, profundizar mucho más en ella, pues os recomiendo que leáis el tomo número 1, Eres Alfa y Omega. Este es el tomo 1, 300 páginas de la trilogía Eres Alfa y Omega, crecimiento personal y espiritual, el más elevado, el más importante que puedes encontrar. Aquí está condensado todo ello, 15 años de conocimiento, de sabiduría, explicados en ese libro. Si queréis entrenar conmigo a través de mi mentoría privada, estés donde estés, en cualquier parte del mundo, es a través de internet, pues os dejo también debajo del vídeo un enlace para que pues accedáis a más información, y a partir de ahí nos ponemos en contacto y preparamos mi programa intensivo, el entrenamiento intensivo que hago pues ya de forma individual. Y nada más, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya servido toda esta enseñanza, que os haya ayudado, inspirado, y que os sea útil para poder aplicarla en vuestra propia vida y con vuestros seres queridos. Yo me despido, nos volvemos a ver mañana mismo, que seáis felices y hasta la próxima.